Eso que te garantiza que con eso es imposible. Claro. Ya tú no podrás lograr lo que quieres. Ok, si tú quieres hacer posible tal cosa, es imposible que sigas acá. Te echan del trabajo si tú quieres hacer posible un ascenso, por ejemplo. Entonces pasa imposible. Después el psiquismo te busca en lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Tu falla. Pero lo posible es nada más que uno de los estados. El otro estado en el que la mente entra naturalmente y no tiene noción de que está ahí es el estado del complementario, lo imposible. No es posible conseguir empleo, lo imposible. Cuando entras en una situación y te pautan no lo que es posible, sino lo imposible, estamos en el mismo orden. Es imposible, no se puede. Cada una de estas tiene una lógica particular, con sus riesgos. Cada uno de esos riesgos que son las zonas de emergencia en las que se mueve el psiquismo. El psiquismo, cuando tú empiezas una situación, en los inicios de muchísimas gracias, en los inicios de la situación te lleva automáticamente a lo posible, para mantenerte ahí. O sea, de entrada te dicen lo que es posible. En lo posible hay tres cuestiones de las que hay que cuidarse. Acá está unido entre cada una de esto que está en rojo. En lo posible hay tres cosas que si tú caes en eso has caído en las trampas del yo y se te cierra el laberinto. Una, justificarte. Se llaman las tres esfinges. Bueno, no se puede, ¿qué quieres que le haga? Lo posible es esto, yo hago lo que se puede y nada más. La otra, esperar. Más adelante tal vez podremos hacer posibles más cosas. Quizá un milagro, quizá pasear. Claro, cuando me jubile, entonces voy a poder conocer Machu Picchu. O sea, ahora no es posible, más adelante es posible. La tercera, enojarte contra el mundo por lo que el mundo te dice que es posible. Hay muchos de estos también. Esa es la mejor manera de poner al mundo en el centro de tu vida. Le dedicas tu energía y giras como un satélite alrededor de eso para cambiar al mundo. Ok. Lo posible es lo primero que se instala. Esto es tan genial que cuando yo enseño esto con la piedra del sol de la cultura azteca, sigue la misma lógica, yo muestro que sigue el mismo devenir. Mira, acá hay dos formas de trabajar. Una forma lineal, que es en este orden, verticales y horizontales. Desplazamientos verticales y horizontales. Si tú te mueves así, el yo tiene el control. ¿Por qué? Porque el yo a veces, cuando tú te rebelas contra la situación de que me digan lo que es posible o lo que es imposible, ¿el yo qué hace? ¿Viste como los padres cuando los chicos se ponen muy pesados porque quieren ir a la puerta de calle a jugar y los padres no quieren que vaya? Una salida de emergencia, ¿cuál es? La mandan al patio. Parece que está al aire libre, pero en realidad sigue dentro. Bueno, esto es lo mismo. El yo tiene lo que en topología se llaman situaciones elásticas. Te deja como máximo que vayas a cuadrantes a hacer un recreo. Y volver, te tira del elástico otra vez, y esas son trampas que el yo hace para que tú te mantengas dentro de esa cárcel. La clave está en que el yo nunca te va a permitir, nunca, jamás, hacer un cruce por el centro del PIRS. ¿Qué quiere decir? Te va a mandar a verticales, a horizontales y a verticales. De lo posible, te va a amenazar con lo imposible, por ejemplo. Si tú quieres hacer posible tal cosa, es imposible que sigas acá. Te echan del trabajo si tú quieres hacer posible un ascenso, por ejemplo. Entonces pasa imposible. ¿Por qué? Porque lo imposible es el estado lineal siguiente. Lineal, ¿qué quiere decir? En toda situación, si tú no te has detenido en el inicio, en el cuadrante de lo posible, después el psiquismo te busca en lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Tu falla. Se llama la falla en el desde dónde. El paso 1 del método de la magia. Por eso acá, entre estos cartelitos, dice desde dónde, paso 1. Cada uno de nosotros tiene una falla fundamental. Hay gente que puede decir, bueno, mi problema es que yo en una situación de pronto me pongo a gritar y chao, pierdo el control. Otro puede decir todo lo contrario. Mi problema es que a mí lo que me hace imposible algo, las situaciones son cuando yo me callo la boca porque ya pienso que no me van a entender. Para uno gritar, para otro callarse la boca. Eso se llama lo que te hace imposible la situación. Cuando tú avanzas de lo posible, linealmente, si no te detuviste en el principio, pero no hiciste magia, ahora vamos a ver qué significa eso, enseguida el yo te dispara la falla en el desde dónde, tu falla basal. Es como decir el que... La herida, ¿no? Claro, eso que te garantiza que con eso es imposible. Claro. Ya tú no podrás lograr lo que quieres. Ok. Ante eso, hay 4, ya el yo se esmera un poco más. Hay 4 redes que te tira para detenerte ahí. Si acá eran 3, espera, justificación y combate hacia afuera, aquí hay 4. La primera es que
no lo ves como una falla. Te dejas llevar. No recuerdas que en esa situación, cuando tú caes en eso, muy parecido a la justificación de la primera parte, te justificas. Ok. Cuando tú caes en eso, en esa situación, no ves la falla. El paso siguiente es que el yo te hace, es chiquita la falla, no es para tanto. Ahora yo grito, pero en otras situaciones no. Falla chiquita, segunda trampa. Tercera, bueno, ya la tomé, ya la resolví, la falla. En realidad, yo fallé al gritar, pero ya no grito ahora, sigo en la... Ya caíste en la falla, en el desde dónde, no la viste, la disminuiste. Tercero, ya la resolviste. Cuarta, chau, perdiste. ¿Cuál es? Nunca fue una falla. Yo soy así. Yo grito. Al que le gusta bien y al... No es que si le gusta bien o no, es que a mí no me sirve para mi resultado. Lo cual no quiere decir que gritar esté mal. Cristo gritó cuando tenía que gritar, por ejemplo. El tema es cuando gritar o no gritar o callarte o hablar es la falla que decide sobre ti. O eliges tú. Yeah. Exacto. Si no te detienes con la falla en ti, el yo te arma ahora un recorrido vertical. Sigues en la trampa. Entendamos, de aquí te puede mandar aquí o aquí. Es muy dinámico. Cuando el yo te atrapó aquí, te va a dejar ir aquí o aquí, que es todavía no hablamos. De lo imposible te va a mandar a lo imposible. Pero si tú en una situación entras y estás en lo imposible, ahora ya te dijeron lo que es imposible, te convenciste, es imposible que yo siga viviendo, es imposible que yo tenga trabajo, ¿qué quieres que le haga? No es una falla mía, es del sistema. Ok, ahora tiene dos chances más. Te manda otra vez a lo posible o te manda al siguiente cuadrante en vertical. Mientras te muevas así, estás en recorrido diacrónico, metonímico, sincrónico, todo lo contrario, diacrónico. Sincronía es donde se produce la magia. Tú te puedes manejar así tranquilamente en toda situación y estarás dentro del 10% de tus posibilidades. De lo imposible, la falla en ti, si tú no te detienes, sigues avanzando, viene uno de los lugares más terribles para el ser humano.